Y con este texto acomodado a la vida, se llega hasta el final. Oseas capítulo 14, el verso 9. Por favor, esté en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Me alegra que mi esposa me acompañó y yo pensé que tenía que ayudarla y no. Pero saben que Dios nos tenía una bendición por ahí. Hablamos y en cada avión nos facilitaron en la mayoría de los aviones una silla. Y ahí la llevaban en la silla y la traían. Y como la veían en la silla y con el bastoncito, pase señora. Y al lado del enfermo, come el alentado, y yo iba con ella también ahí. Y así, 14 vuelos. 14 vuelos. Yo cuando iba para allá dije, Señor, danos las fuerzas. Y resulta que fueron 14 vuelos y 3,000 kilómetros por tierra. El hermano Marcos contrató un automóvil muy bueno y en ese hicimos todo el recorrido. Y bueno, aquí estamos por la gracia del Señor. Oseas capítulo 14, el verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Quiero que al leer este texto tenga en cuenta la palabra sabio y prudente. Para que lo sepa, los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En una versión diferente, dice que quien es sabio para que lo entienda, para que entienda esto y prudente para que lo sepa, dice que quien está lleno de sabiduría para ser prudente, para comprender los caminos de Jehová que son rectos y maravillosos, dice también, y que los justos verdaderos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos mismos se caerán. Me quedo con esta versión, que es la que vamos a meditar en esta mañana que Dios nos da. Una alabanza a nuestro Dios. Por favor, siéntense, ya oramos al Señor. Yo quisiera que tomáramos en cuenta, o quisiera más bien que este momento que Dios nos ha dado, como decía nuestro hermano Carlos, estar agradecidos en la vida, saber qué es lo que nosotros cantamos y oramos. Y yo lo estaba escuchando a él allá, y hermano Mora, me acordé de algo, y bueno, creo que tenga el tiempo para decirlo, pero a mí nunca se me borró lo que me pasó, y era que tenía un vuelo de California, Estados Unidos, a Nueva York, 7 horas, 6, 7 horas directo, porque no hacía escala. Y entonces yo estaba con mi hijo, y entonces él me dijo temprano antes, me dice, papá, ese vuelo está lleno, arriesga que de pronto nos quedemos. Y le dije, lo que Dios disponga. Y llegamos al aeropuerto, sí, estaba repleto, repleto, no cabía una persona más, pero nos recibieron. ¿Y qué silla cree usted que nos tocó? La última silla de ese avión de 2 pisos. Tenía más de 400 pasajeros y nos tocó la última del lado derecho. Entonces yo me senté aquí allá está el avión ahí delante con esa cantidad de gente y el otro piso allá. Y David aquí al lado mío. Y al frente, después de unas 6 sillas más de ahí para allá, otras personas allá. Que el cinturón, nos pusimos el cinturón. Y comienza la instrucción. Bienvenidos aquí al vuelo tal que va de aquí hasta la ciudad de Nueva York. Y bueno, todo cuando en ese momento él dice también, este avión tiene 8 salidas.
o sea, otro 8 deslizadores, 2 aquí, 2 allá, 2 allá y 2 más allá, como esos que se utilizan en los balnearios, que se echa la persona y se lo lleva para allá, allá como 8. Cuando el avión va saliendo de la pista, digo, de donde está el almacenamiento de la gasolina y todo, ya listo todo, va dando la vuelta, como cuando va dando la vuelta aquí para tomar la pista acá, cuando en ese momento que va dando la vuelta acá, semejante aparato tan grande, cuando da la vuelta, antes de prender turbinas para arrancar, suena una explosión fuerte. Se llenó de humo ese avión todo. Y el grito de la gente, el desespero. Y cuando yo estoy sentado acá y miro para allá, como donde está ese bafle, veo unas personas heridas y veo un pedazo de avión que se perdió allá. Entonces yo dije, ¿quién fue el que puso la mano para hacerme sentar aquí? Porque me hubiera podido sentar allá. Y en segundos vinieron ambulancias, vino el cuerpo de bomberos y comienzan. Y entonces, ¿qué pasó? Se abrieron las 8 vías de escape y tírense por aquí y por allá. Yo tuve el gusto o el privilegio de ser de los primeros, porque me tocó en la última y ahí había una como a 1 metro. Salgan rápido, decían en inglés. Yo me monté y salí allá. Y atrás reina el David y toda esa gente corra. Una señora botaron zapatos de todo y corra para allá. Y los carros, retírense porque el avión estaba lleno de combustible para todo el recorrido. Al fin se pasó ese susto y nos llevaron por allá a una oficina. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? No, a mí no me sucedió nada. Los heridos fueron varios, bastantes. ¿Y qué pasó? Según después escuché yo, porque de Los Ángeles a Nueva York hay como 2 o 3 horas de diferencia de tiempo. Es algo similar como a Colombia y Europa, que son 6 o 7 horas, que allá están de adelanto y nosotros los tenemos de atraso. Y entonces cuando nos hicieron el examen y todo y nos montaron en otro avión, alcanzamos a montar en el otro avión y llegué a Nueva York y estuve donde los hermanos y me senté a ver las noticias cuando dice extra urgente, un ataque terrorista le acaba de pasar y yo vi cuando voló eso allá y había un conocido mío, amigo mío, que se lanzó por ahí por ese deslizador. ¿Quién era? Reinel Galvis. Y nos llevaron allá y yo viéndome aquí, viéndome allá. Nos llevaron, nos metieron allá, nos hicieron los exámenes, los médicos y yo les decía, ese soy yo, ese que está allá. Dios me libró de eso. Por eso, hermano Mora, tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios. Nos ha librado de accidentes, de peligros, nos ha librado de enfermedades, de epidemias. Anoche teníamos un mensaje muy bonito acerca del virus. Lástima que muchos hermanos no pudieron venir, pero qué interesante tema del virus. El virus en el cuerpo y el virus en la vida cristiana. El virus en las áreas virtuales y el virus que descontrola la vida y hasta se pierde la persona por un virus o se muere por un virus, como nos pasó en el COVID. Un simple virus y se fueron muchos. Entonces yo les invito, hermanos, a que el martes estemos por acá. Eso era lo que yo quería decir. Y que no solo a mí, a usted le ha pasado que Dios nos ha librado. Pero ¿sabe qué sucede?
que a veces nos ha librado sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Algún día nos daremos cuenta. Te libré 1000 veces. Te libré 500, 2000. ¿Y a dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Y los defiende. Yo quiero invitarles en esta mañana a que comprendamos el complemento entre saber y prudencia. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. ¿Qué? Andar con Dios. Mi saludo para los hermanos que están en el área virtual. Yo sé que algunos no están por aquí, pero de pronto están conectados allá y en otros países porque me han dicho que siempre entran de algunos países más. Mi saludo, la iglesia en Palmira les saluda a todos. ¿Quién es sabio para que lo entienda y prudente para que lo sepa? Los caminos de Dios son derechos, rectos. Y en otra versión dice justos. Entonces cuando yo leo acá que los caminos de Él son los derechos, entonces ¿cuáles son los caminos del ser humano? Los torcidos. Porque los de Él son derechos. Lo que pasa es que en la vida cristiana queremos meternos en un camino que es derecho, pero queremos torcerlo. Es que así me gusta a mí, es que a mí me parece, es que yo creo. Pero resulta que no es así. Dios tiene un camino trazado no con imaginaciones y planes como usted quiere, sino como Él quiere. He puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge el camino de la vida para que te vaya bien. Ahí está. ¿Qué tal que Dios fuera voluble con sus caminos? Bueno, como este me regala una buena ofrenda, que se desvíe un poquito, como este hacia aquello que se desvíe, como aquel, no. El camino, sea quien sea, es un camino derechito porque los caminos de Dios son derechos. Yo sé que usted lo entiende perfectamente. Proverbios 1:3, por favor, hermano Richard, que lo vi por ahí. Dios le bendiga. Proverbios 1:3. Y también en el capítulo 1 o en el capítulo 9, pero leamos el 1:3. Para recibir consejo y prudencia, justicia, juicio y equidad. Pero leyendo el 2, mire lo que dice el verso 2. Para entender qué. Entonces la sabiduría es el principio. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y el 3 es donde ya dice para recibir consejo y prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces cuando dice los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, pero cuando hay una pregunta, como esa pregunta que es la que dice precisamente acá el escritor, ¿quién es sabio para que lo entienda y prudente para que lo sepa? Yo diría que haciendo la diferencia de las dos cosas, la sabiduría es una y la prudencia es otra. Pero pudiera decir que la sabiduría es la mamá de la prudencia y la prudencia es la prima de la inteligencia. Hay un trío. ¿Por qué hay un trío de esa manera y por qué son como un poco separados? Porque son dos áreas, son tres áreas diferentes de la vida. Hay personas, y a eso lo vamos a ver más adelante, pero hay personas muy sabias, pero muy torpes para hacer las cosas. Pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante. Proverbios capítulo 9, Proverbios 9:9. Miren lo que dice la palabra del Señor acá.
da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Parece que hay como una palabra que los liga a ambos. Pero cuando dice da al sabio y será más sabio, es porque la verdadera sabiduría no deja llenar a la persona de torpeza, ni la deja envanecerse ni crecerse, porque la sabiduría es una capacidad intelectual que tiene la persona, y si se deja llevar por ese exceso de sabiduría, cae en la ignorancia. Pero si se deja llevar con su sabiduría, va descubriendo que la principal sabiduría que hay, Job 28:28. Mire lo que dice la palabra del Señor en Job 28:28, y ahí nos despeja la mente. ¿Cuál es el verdadero sabio? Dice Job 28:28, dijo al hombre, el temor del Señor, ¿qué? Es la sabiduría, y el apartarse del mal. Porque es que a veces el sabio sabe que lo está haciendo mal y sigue haciéndolo. Pero cuando dice acá que la verdadera sabiduría es, lo estoy haciendo mal, no lo hago. Porque precisamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hay cosas interesantes en la vida, y yo diría que esta es como una sinergia que une sabiduría, prudencia e inteligencia. Las liga, las fusiona, las une. Porque una persona verdaderamente cristiana le conviene tener las tres o las dos, que es la sabiduría y tener el conocimiento para poder comprender. ¿Quién es sabio para que lo entienda y prudente para que lo sepa? Ahora, dice la palabra del Señor, el sabio puede tener mucha sabiduría y el prudente necesita comprender para qué tiene sabiduría. Espero que usted me esté entendiendo, ¿verdad? El análisis, los caminos derechos son justos. Los justos saben andar por los caminos de Dios. Parece que hay una identificación, hay una revelación, lo que yo llamaría, hay como ese poder divino que nos muestra qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le disgusta. Sea usted estudiado o no lo sea, sea catedrático o no lo sea, sea universitario o no lo sea, tenga dinero o no lo tenga, pero usted ya con los caminos de Dios no es cuestión de plata ni de conocimiento, sino de esa sabiduría del apartarse del mal. El temor al Señor es apartarse del mal, y el principio también. Entonces acá, cuando vamos leyendo el capítulo 13, el verso 16 del libro de Proverbios, mire que la palabra del Señor presenta Proverbios 16:23. Bueno, ese 16 también, pero leamos el 23. Aunque mientras buscan allá, bueno, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Qué es lo que hace que nosotros pronunciemos palabras reales, buenas, maravillosas, agradables y aún sin tener plata? La sabiduría, porque el corazón del sabio hace prudente su boca. El sabio piensa para hablar. ¿Cuántas veces lo han tratado a usted? Le dice, hermano, perdóneme que se me salió esa palabra. Es que se lo di. Yo no quería, pero se me salió. Pero si él pensara un poquito para hablar antes, se evitaría de eso.
El hombre sabio hace prudente su boca. Yo estoy que lo digo y lo digo. Señor, guarda mi boca, guarda mi lengua, no sea que si digo esta palabra acabo con todo, o me destruyen ellos o me destruyo yo. El hombre sabio hace prudente su boca, da un insulto a los que están allá y después no vuelve a aparecerse allá nunca. Pero ¿qué fue lo que pasó? No, es que aquí nos trató mal. Que si lo vuelven a decir, no, que no vuelva por acá. Perdió. El hombre sabio hace prudente su boca, piensa, reacciona. Que dijeron algo que no le gustó, entonces hay una reacción. Y lo dije porque no me gusta. Pero cuando ya dice no me gusta, él dice, ¿qué hago ahora? ¿Respondo o no? Entonces hay uno que nos ayuda a controlar la boca. Nos ayuda a controlar la mente. Dice el 13:16. Ahora sí leamos el capítulo Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Quiere decir entonces que siempre el necio sale con sus torpezas. Y nos falta que alguien dice, es que él es así. Eso es un hombre muy franco, él dice lo que es y todo eso. Mentiras. La franqueza es una, pero el irrespeto es otro. Entonces ahí está. La torpeza del ignorante, o sea, el ignorante es más torpe cuando pronuncia más palabras. ¿Por qué razón? Porque dice las cosas sin saber a quién ofende o no. Lo dice porque estoy acostumbrado a decirlo y listo. Los demás se tienen que someter, inclinar, arrodillar por eso, porque Él es el que lo dice así, de esa manera. Podemos decir una verdad con otras palabras. Podemos reaccionar. Uy, pero es que yo pensé que usted iba a tratar mal y todo. Sí, pero es que yo tengo a Dios en mi corazón. Yo soy distinto a todos los demás. Proverbios 16:16 nos lleva a que entremos a ese nivel. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Yo quisiera que tomáramos en cuenta entonces, mis hermanos, que la sabiduría es el valor del oro y la inteligencia se le da valor a la plata. Ambos tienen su costo, su valor. Pero al hablar de la sabiduría y del sabio, le voy a poner una comparación sencilla. Una persona se inventa hacer una casa y cuando se la inventa dice, no, yo no la voy a comprar en esa loma, o la voy a comprar en una llanura, o aquello y lo otro. Entonces dice, yo la quiero que tenga tanta dimensión, tantas alcobas, que tenga tanta altura el techo, que las paredes sean así, que la cocina sea así, y que tenga unas ventanas exclusivas, y que el sol no azote y aquello, y comienza. Entonces llama a una persona, en otra palabra, llama al prudente. Yo quiero decirte algo que me gusta. A ver, ¿y qué será? Quiero esa casa así, así, así. Y lo pone a usted a pensar. Y de pronto usted dice que es el constructor, pero esta ventana no hay necesidad de hacerla aquí, pero él dijo que la hiciéramos. Esta puerta quedaba mejor allá, pero él dijo que la hiciéramos. Entonces ahí no está el que va a hacer el trabajo a decirle, no, quita esto aquí, ponlo allá. El otro le dijo que lo hiciera. Y de pronto ya cuando está hecha y mira que el sol venía por el otro lado y este que tenía conocimiento, el sabio, no quiso que el sol lo atacara en la mañana sino en la tardecita, por eso la puerta estaba allá, la ventana estaba allá. ¿No le pasa como a alguien cuando compra algo que tiene sol en la mañana, sol al mediodía y sol en la tarde? Deberá haber comprado
un poco inclinado para que fuera el sol por allá y no le moleste por allá tampoco, pero viera bien. ¿Es así, hermano Mora? ¿Se fue? Se nos fue el hermano Mora. Bueno, hay algo entonces acá. La sabiduría es la idea práctica de la persona y la inteligencia que tiene. La prudencia es la que hace las cosas y la inteligencia es la que la pone por obra. Por eso yo quisiera en esta mañana que tomáramos en cuenta, rápidamente yo diría, y cuando hablo rápidamente, es pensando que como ambas son importantes y tienen valor, la sabiduría, que es el oro, y la inteligencia, que es la plata, y quien es sabio para que lo entienda y prudente para que lo sepa. Entonces aquí entraríamos a pensar lo que es la vida cristiana, acomodando la realidad de lo que nosotros somos a lo que Él es. No podemos cambiar las cosas. Tenemos primero que saber andar, saber hablar, saber actuar, saber estar delante de Dios y delante de los hombres. Yo diría que David es esa clase de persona. David era la clase de persona que se presentaba delante de Dios para que le enseñara a andar, a hablar, a caminar, a estar en las batallas. Cuando lea usted el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces hay peligro, pero cuando hay peligro hay presencia de Dios. David fue una persona sabia, pero fue una persona que le faltó prudencia. Y es el rey David. Pecó, mandó a asesinar. Eso no es sabiduría, eso es torpeza, pecado. ¿Por qué razón hay personas tan inteligentes que salen con cosas tan torpes? Porque son un poco sabios, pero la sabiduría es solo el conocimiento que tiene, pero lo otro es la obediencia. Si usted estudia la vida detenidamente de David, David fue sabio, pero tuvo que meterse en Dios para poder que Dios tuviera misericordia y lo restaurara. Y al ser restaurado, vino a ser lo que no era, porque Dios le dio la sabiduría para que le agradara a Dios. Entonces hay la sabiduría humana, que es la sabiduría del estudio, de la universidad, de las carreras profesionales. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto personas tan elevadas y tan profesionales que resultan alcohólicos, que resultan con 3 y 4 hogares? Personas tan sabias que resultan con una cantidad de hijos regados en el mundo. Eso es sabiduría, eso es pecado. Pero hay unos que son declarados que no saben nada y su hogar le dura una cantidad de años. Porque es que una cosa es conocer los caminos derechos de Dios y otra los caminos de la humanidad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Es que le parece derecho porque es según su manera de pensar, de ver, de hablar, pero los de Dios
son derechos por naturaleza de Él, porque Dios es santo. Un aplauso para nuestro Dios. Yo estaba pensando también que precisamente en cuanto a estas cosas, usted es testigo. Personas tan inteligentes, vamos a pensar en el señor Albert Einstein, que fue inteligente. ¿Cómo no lo va a ser? Su inteligencia, su cerebro, su capacidad, la relatividad, todo lo que es las fórmulas químicas y todo lo que él sacó, una eminencia. ¿Y su hogar qué? Separado, hijos, tan sabio. ¿Será que le faltó sabiduría para gobernar la casa? Es que él tenía su sabiduría para el mundo, pero no tenía la sabiduría en la moral para Dios. Y eso es lo que el ser humano necesita. Tenga todos los títulos que tenga, pero tenga a Dios en su camino. La alabanza al Señor. Una vez estaba en Francia con mi esposa y me llevaron al castillo de Versalles. Eso es una inmensidad de castillo. Fotos de las que usted piense, de reinas, de reyes, de todo lo imaginable, pero a mí me interesó mucho fue lo de Napoleón. Y ahí lo veo en una gran foto ganando una de las batallas. Y por allá veo otra foto en una isla desierta. Porque cuando tuvo toda su gloria y conquistó tantos imperios, y Napoleón tuvo el gobierno de Dios, digo, gobierno del mundo en su mano. Napoleón de Bonaparte lo tuvo en su mano el poder del mundo. No de Francia ni de Europa, todo el mundo. Le duró poco tiempo. Pero ¿cómo terminó el señor Napoleón? Alcohólico en la isla de Santa Elena, olvidado. Fue sabio para unas cosas, pero torpe para otras. Se enredó con licor, con mujeres, con tantas cosas. Entonces, ¿dónde está la verdadera sabiduría? El temor al Señor es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora, cuando uno va viendo esto y piensa también en estos personajes, el señor Simón Bolívar. ¿Quién nos dice que Simón Bolívar era un inteligente para las estrategias, las batallas, manejar las armas, capacitar las personas? Y algo hizo en Venezuela, algo hizo en Perú, algo hizo en Bolivia, algo hizo en el Ecuador, algo hizo en Colombia y muchos países así. Y allá estuvo en Europa, en varios lugares siendo asesorado, y lo escuchaban y lo aconsejaban. Sabio. Pero ¿cómo terminó el sabio Simón Bolívar? Lleno de problemas sentimentales. Y entre ellas Manuelita y todas esas muchachas. Y cada que iba a una ciudad, ¿dónde está? Está ocupado por allá. Sabio para aquello, pero torpe para lo otro. Lo que Dios quiere en esta mañana es que comprendamos la diferencia. ¿Quién es sabio para que lo entienda? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Que una mujer te enrede, que la plata te enrede, que te vuelva mentiroso, ladrón. No.
Una mujer o un hombre que te vuelva adúltero o adúltera, ¿eso es sabiduría? No. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y cuando ese texto de Job 28 habla del temor, no es el miedo, es el respeto a lo de Dios. El temor es que hay un juicio que viene y no sé dónde me escondo porque allá viene. Ese es miedo, temor. Cuando se habla del temor a Él, es que lo amo tanto, lo quiero tanto que no quiero irrespetarlo. Quiero honrarlo, exaltarlo, adorarlo, glorificarlo. Hay algo bien bueno, yo diría, y es que Dios en su soberanía miró eso, estableció una iglesia. Y miren Dios cómo trabaja. Aquí hay profesionales, hay médicos, abogados y todo, pero no hay por acá un lugar donde esté fulana, abogada, especialista, no. Médico tal, fulano de tal, consultorio tal, allá, la foto tampoco. Ingeniero tal, el edificio tal lo hizo, aquello, lo otro, porque está el ingeniero y el arquitecto. Se pusieron de acuerdo los dos para poder hacer lo que tenían que hacer, sabiduría y lo que es comprender lo que el sabio quiere. Hubo unos edificios y estábamos en Medellín cuando sale la noticia. El ingeniero número tal de tal asociación se lamenta de que el constructor al cual le entregó los planos no lo hizo como era. El cálculo no lo obedeció. La cantidad de mezcla que tenía que tener para la consistencia no la obedeció. Entonces la culpa no era el que había dado, sino el que practicó el trabajo. Al corto tiempo, a desocupar rápido, porque se estaba cayendo a pedazos. En el mismo barrio donde nosotros vivíamos, vimos cuando cualquier día dicen esto antes de que se caiga vamos a implosionar, que es la explosión por dentro, porque la explosión es lo hacia afuera, pero implosionar, entonces pusieron ahí todo y se cayó tremendo edificio, no dañó a los que estaban en los demás cerca, sino que ahí mismo quedó el montón de hierro, ladrillo, todo allá. ¿A quién le echaron la culpa ahí? El ingeniero se tuvo que presentar, el arquitecto también, pero había uno que tenía los planos de qué era el material que tenía que hacer. Si usted ve una viga de estas, creo que aquí pasó algo así. Si usted llegara a destapar una viga de esa, le va a ver la cantidad de hierro que tiene metido allá. Pero si le hubieran quitado hierro, se dobla, se cae, se parte, se sacude. Pero qué bueno que cuando hay el material que se dice que hay que emplear, hay que hacerlo. Los caminos de Dios son derechos. No le metamos curva, es derecho. No le metamos huecos, es derecho. Él me mostró el camino para yo meterme y no es, Señor, ese camino no me gusta mucho. Cámbiale aquí, cámbiale allá, que no sea tan largo, que no sea que no. Yo me meto en este camino y lo que Él tenga yo lo sigo trazando allá hasta que voy allá y llego allá. Yo quiero invitarles ahora ya para entrar en la área final y es a esto. Primera de Corintios 1:20, el pasaje es un poquito largo, pero cuando yo lo estaba estudiando yo dije, forma parte de la enseñanza. A veces leer un texto o dos textos no dan como la suficiente claridad, pero yo quiero invitarles a este relato que aparece en Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer ahí del 20 al 30. Y si gusta colaborarme, ayudarme, hágalo. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que hay personas, y puede ser usted uno de esos, se entregó al Señor por el predicador y usted le pregunta: hombre, ¿de dónde estudiaste teología? No, yo no he estudiado teología. ¿Qué carrera tiene? No, la única carrera que tuve una vez fue cuando me robaron algo y salí corriendo detrás de la persona. Ni carrera, ni conocimiento, ni teología, pero por el poder divino del Espíritu Santo le da sabiduría para hablar y hablar la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto les ha pasado algo así? ¿Cuánto les ha sucedido? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Para qué? Para los judíos, tropezadero. ¿Cuál es el tropezadero de los judíos? Que iban caminando bien, ley, sacrificios, ceremonias, rituales, y todo era todos los días. Pero cuando llega un momento en que ya no pueden más, como que algo se les metió acá. ¿Y por qué no podemos avanzar? Si la ley viene desde cientos de años atrás, ¿quién la va a quitar? ¿Por qué? Y resulta que no pueden seguir hasta que alguien dice: es que la ley llegó hasta aquí. Pasando de aquí a acá, hay alguien que llama Jesús. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. ¿Y por qué vino la persecución a la iglesia en el tiempo primitivo? Porque no se podía como dejar esa ley de tantos años para que un hombre que aparece allá diga que hay que cambiarla. Pero resulta que Jesús dijo: no, yo no dije que la cambiaran. El fin de la ley es Cristo. O sea que la ley iba y sacrificaba, hasta que Él dice: no más. Ya no más sacrificio, ni carnero, ni oblea, ni oblaciones, ni nada. No más. ¿Por qué? Porque yo seré el próximo sacrificio. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. No más ley, porque Él es la gracia. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, es tropezadero para los gentiles, locura. Pero ¿quién ha hablado de esto? Estamos acostumbrados a los dioses paganos, el Dios de los hebreos, el Dios de los romanos, la mitología, y Dios para todo y para todo. Y ahora sale uno solo allá diciendo que Él es el todo. Sí, pero Él es Dios manifestado en carne. Pero ¿cómo así? Y es que hay uno por allá que vino ya a manifestarse en carne, y los otros 1500 y 2500 dioses que tenemos no sirvieron. Es que son mitología. Pero este que se ha manifestado no es mitología, es realidad. Una alabanza para el Señor. Locura. ¿Cómo es que un hombre enemigo, ayer era enemigo, el año pasado era enemigo, mate, ataque, de todo, y ahora predicador? Es que antes se llamaba Saulo y ahora se llama Pablo. Es que lo que Dios hizo allá lo transformó acá y lo puso a predicar. Y es que esto es una locura. ¿Cómo así que tan malo y resulta tan bueno?
y tuvo que comenzar a enseñar, a predicar, a predicar. Por eso lo mejor lo vamos a matar, mejor lo vamos a lanzar de allá, mejor le vamos a dar azotes, que deje eso. Pero no lo dejó porque él era el fruto de ese sacrificio para predicarle a los que les gustaba la locura. Y ahora se esparció el evangelio por una locura. Los que trastornan al mundo también han llegado acá. Entonces es una locura. Por eso, para los gentiles, locura que una persona sea tan mala y después buena, que una persona haya tenido tantos dioses y ahora tiene uno solo, que una persona que necesitaba ir y capacitarse para hablar de Dios según la ley, ahora habla de Dios sin tener mucho conocimiento. Locura. ¿Y cuántos han pasado acá? Y un diácono, una persona que viene, oró, y ese cáncer se sanó, ese tumor desapareció. Y entonces, ¿a dónde está? Ah, eso fue porque el hermano tal oró, la hermana tal oró, el hermano tal oró. No, aquí no nos interesamos si fue él que oró. Lo que nos da la alegría es que él respondió. Eso es locura. ¿Sabes? Aquí dice la pantalla, ese tumor estaba bien grande y ahora ya no lo tienes. ¿Qué te hiciste? No, no me he hecho nada. Ah, ¿dónde fuiste? A una iglesia evangélica. ¿Y quién fue el que te puso las manos allá? Pues yo sentí tantas manos y tanta gente de allá para acá que no supe cuál fue. Pues lo cierto que te digo es que el que haya sido, no haya sido todo, aquí no está lo que debería de estar. Y esa persona dice, es que allá oraron por mí y fui sana. Más para los llamados como griegos, judíos, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios, rápidamente, para quedarme ahí un momento, lo débil de Dios. Lo débil de Dios. Pablo, israelita, políglota, varias nacionalidades, inteligente, educado a los pies de Gamaliel, llamado y quedó ciego, recobró la vista, fue bautizado en su nombre, sale a predicar, y cuando ya lleva años de estar predicando, le dice: Señor, tú sabes mis enfermedades, mis ojos. Algunos historiadores dicen que eran sus ojos, su contextura ósea, huesos, porque él era un poquito deforme, no era tan alto, era como deforme. Yo quiero que me sanes y me dejes ya sano completamente. Dice: no, sigue con lo que tienes. Ah, Señor, pero todos esos latigazos y aquello y lo otro. Él no se pone a decirle eso, sino: sáname. Y él dice: no, quédate con eso. ¿Y sabe qué palabrita le dice clave? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la flaqueza. Quiere decir que el enfermo Pablo, él dice: si la perfección de él es que yo siga así enfermo, sigo enfermo con tal que él esté conmigo. Y de pronto que hubiera sido sano y muerte y salta y brinca. ¿Qué te pasó? No, no, fui sano. Es que él me escuchó, él me respondió, porque él me necesita mucho a mí.
Y resulta que no es que lo necesitara mucho, es que tuvo misericordia de él. Dios hace sus cosas con usted o conmigo o con ninguno, pero Él sigue trabajando. Entonces aquí hay algo bien interesante, que Él se perfecciona en lo que para nosotros es una debilidad. Yo una vez me paré a predicar sin alientos, hace un poco tiempo. Sabes, mi amor, que no tengo fuerzas, no sé, o me está dando algo. Y yo hice ese intento, me levanté y me paré. Yo decía, pero yo le dije al Señor que me sanara y seguí igual. Y me fui para la iglesia y me fui, estuve allá. Y ahora el hermano Reinel con la palabra, no sé, de un momento a otro salto allá y voy a predicar la palabra como si no estuviera enfermo. Es que él dice, es que es cuando yo lo digo y cuando lo diga y cómo lo diga yo. Y ese día que pasó eso, me sentí como que hubiera estudiado ese mensaje 6 meses. Me sentí con libertad, con alegría. Se derramó el poder del Espíritu Santo y entonces ¿usted cree que yo le iba a decir, Señor, ¿y por qué no me sanaste antes? Gracias a Dios que te manifestaste. Sabe que yo lo siento a Él aquí en esta hora. Lo insensato de Dios. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estos 2 muchachos que están predicando allá en Suecia estuvieron en las filas, les pusieron su camuflado, todo, los llevaron por allá. ¿Qué hizo Dios? Dios movió sus fichas y al tiempo les hicieron quitar esa ropa y les dijeron, váyanse de acá. ¿Y quién tenía la fuerza allá? Los otros. ¿Quién tenía las armas? Los otros. ¿Quién tenía el poder? Los otros. 2 muchachos campesinos simplemente esperando a ver si decían mátenlo, los matan. Si decía quédese, se quedan. Pero ellos les dijeron váyanse. Primero mandaron uno y después otro. Cuando esté Alvarito aquí, que yo lo llamo Alvarito, les va a contar la historia, cómo fue. Pero es que el poderoso que maneja todo eso por allá, que con solamente decir maten todos aquellos, ahí mismo los matan. Pero no dijo mátenlos, sino que se vayan. Y ahora están allá predicando la palabra. ¿Pudo más estos débiles muchachos con la ayuda divina que el poder que tenían las armas? Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso yo les decía que este pasaje hay que leerlo completo. ¿A fin de qué? Nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y vea quién lo encabeza. Dios. Hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría en Él, la gloria sea para Él. Están en pie, por favor. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Entender los caminos de Dios.
finalizamos con esta hermosa parábola de Mateo 7, que usted la ha leído, yo la he leído y hasta hemos predicado en ella. Mateo 7, 24 al 29. Yo quiero que la lea conmigo, la repase en su casa, se la enseñe a sus hijos, la ponga por obra en su vida y mirará usted en qué consiste la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué? Las hace, ¿qué? Le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es sabio que la entienda y qué? Prudente, para que lo sepa. El texto de inicio. Compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, descendieron vientos, soplaron ríos, golpearon contra aquella casa que no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién la fundó sobre la roca ya? Él. ¿Cuál? Prudente. Supo, obedeció, comprendió. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, es lo contrario de prudente, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con el ímpetu a aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Verso siguiente. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Tú crees que toda tu sabiduría te permite para que hagas lo malo? Tengas título que tenga, el título está aparte, Dios sigue siendo más alto que el título. ¿Tú crees que tu inteligencia es para dejar a Dios? No. ¿Tú crees que tus negocios y tu plata lo tienes todo? No. Sencillamente todo se queda, todo desaparece, todo se va. Hasta nosotros. Llegará el momento en que nos vamos y a quién le van a echar la finca ya al ataúd. Los títulos, las escrituras, ¿quién se los va a echar allá? La plata, el oro, todo, ¿quién? Es que desnudos vinimos y desnudos saldremos. ¿Qué es lo que nos llevamos de aquí? Ese camino que Él nos trazó. Los caminos de Dios son derechos y los justos andarán por ellos. No te dejes dominar de lo malo. Déjate dominar de lo bueno, del bien de la palabra. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración. Yo sé que este mensaje lo ha necesitado alguien y lo tiene ya en el corazón. De nada te sirve todo tu conocimiento si dejas a Él a un lado. Lo que valemos es por Él. Lo que tenemos es por Él. Lo que somos es por Él. Un aplauso al Señor.